Hoy toca presupuestos generales del Estado. Hemos hablado de ellos en diferentes partes y en diferentes vídeos, pero en este caso os dejo mi intervención durante el programa El Cascabel en 13TV, donde se me pidió pues un análisis rápido sobre los presupuestos generales del Estado presentados recientemente y que tienen una serie de particularidades que en este vídeo intento reseñar. Una cosa, quedaos hasta el final, después del vídeo, donde os quiero contar una cosa que es personal pero importante y que afecta a algunas personas que ven este canal. ¿Ok? Nos vemos al final. Analista económico Mar Vidal. Buenas noches, Mar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, mira, te preguntas muy concretas. Lo que dice Casado, lo de la situación económica, que se puede adivinar a partir de las cuentas que presenta Sánchez para el 2022. ¿Tiene razón en parte o en todo? ¿O no tiene razón en ninguna? A ver, en quiebra técnica no estamos ni nos encaminamos de una manera clara. Lo que pasa que vamos a hacer un símil para que se entienda exactamente la situación. Imaginemos una familia en la que de repente pues tiene un gasto que no es coyuntural, o sea, no es una nevera que te la compras a plazo, sino que es una hipoteca que no esperabas o algún gasto que se va a alargar en el tiempo. Entonces lo que hace esa familia es que se endeuda, y se endeuda mucho más de lo que puede pagar cada mes, de manera que vuelve a endeudarse y así acumula deudas. Pero llega a un acuerdo, en un momento determinado, con el banco para pagar esa deuda a 200 años. A ver, en quiebra no está esa familia, pero poco a poco los intereses de esos 200 años que tendrán que pagar sus hijos y sus nietos, pues irá cubriendo parte de esa posible inversión que se podría hacer durante el tiempo. No sé si se ha entendido la metáfora, sí, pero más o menos. Bueno, no, por tanto, si Sánchez dice que España no está en bancarrota, bueno, es verdad que en este momento no se puede hablar categóricamente de que esté en bancarrota. Otra cosa es que hayas decisiones que puedan propiciar una situación no deseada de la economía española, ¿no? Exacto. A ver, nos están hipotecando a un modo espectacular, y además es que no se plantea ninguna modificación sobre eso. Es decir, se han acumulado, y lo veremos, 55.000 millones de gasto estructural. Es decir, no es algo que puntualmente vamos a tener que saldar con deudas, sino que se van a quedar ahí, y que cuando además los fondos europeos dejen de venir, que dejarán de venir algún día, aunque vayan a venir en los próximos años, ¿qué vamos a hacer con todo eso? La capacidad de inversión que tendrá el Estado será será menor, y sobre todo la capacidad de gestionar el cambio de modelo económico que tendremos que ir ejecutando en los próximos 10 años, por ejemplo. Sobre el empleo, mira lo que decía hoy la ministra de Hacienda. Que son unos presupuestos prudentes que parten de supuestos muy conservadores en la estimación de esa recaudación. España está creciendo, España está creando empleo, y esa tendencia no solo va a continuar, sino que se va a intensificar en el próximo año, cuando la economía crezca en el entorno del 7%. Mar, ¿qué opinas? Yo es que, no sé, es bueno que sean optimistas, porque al final si no son optimistas ellos, ¿quién lo va a ser? Pero vamos, no se acerca para nada a la realidad objetiva que tenemos delante. Primero, ya van varios informes que le dicen al Gobierno que sus apreciaciones sobre la capacidad de crecimiento de este país normalmente falla. Ya se lo han dicho el Banco de España, se lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, se lo dice el FMI, y creo que se lo dicen ellos mismos e intentan convencerse de que no. España no va a crecer, ni mucho menos a lo que dice, y menos el año que viene, al 7%, y es más, no está, recuperando, repito, lo estamos rebotando, y ese rebote, que es un rebote lógico, además, se produce en menor intensidad que en otros países. Ya en el informe que hoy leíamos de la OCDE, por ejemplo, nos dice que somos los que menos nos vamos a recuperar, fundamentalmente porque somos los que más paro vamos a tener. Y eso de que se está creando empleo, hombre, hablar de creación de empleo cuando tienes todavía casi 300.000 personas en ERTE y otras 200.000 personas que tienen el cese de actividad como autónomos, pues es un poquito, como mínimo, de aurora boreal. Analiza los presupuestos que hoy nos ha presentado la señora Montero. Por ejemplo, en pensiones. Pensiones es un... A ver, el presupuesto del 2022 está atrapado, es prisionero de dos grandes gastos. Por un lado, las pensiones, en este caso, pues ocupan un porcentaje altísimo, que además, bueno, es una función que, si se le concede el hecho de que va a tener un incremento del IPC medio a partir de noviembre, pues aún se complica aún más. Ellos contemplan que este es el gasto que vamos a tener. El problema que viene es que también estamos prisioneros de otras partes, ¿no? El incremento de coste
de funcionarios. Sobre todo, ellos hablan de que en un momento determinado los costes que vamos a tener desde el punto de vista laboral, es decir, de parados, la prestación por desempleo se va a reducir. Ellos contemplan que se va a reducir, lo cual es como mínimo examinable, porque fundamentalmente ellos contemplan que la creación de empleo en este país se va a producir por ese crecimiento que inicialmente ya sabemos ahora mismo que no es correcto. Tengamos en cuenta que España normalmente generaba empleo a partir de un crecimiento del 2,4%. Si vamos a crecer al 5, 5,5, incluso el año que viene pongamos que somos optimistas y llegamos al 6, es extrañísimo que España no sea capaz de crear empleo. Y eso tiene un problema en la cimentación del modelo de crecimiento español y sobre todo de que hay un problema real de que todo eso está detrás de unas cifras, unos números que no son exactos. El gasto ahora mismo en ese presupuesto es altísimo. De todos modos, también habría que decir que eso de que son los presupuestos más expansivos de la historia, al fin y al cabo son 4 euros más que el del año anterior. Son unos presupuestos muy parecidos a los del año anterior. Y lo que tienen es un incremento de ingresos, que también seguramente es un error de concepto, porque plantearse que vamos a ingresar tanto cuando el crecimiento va a ser mucho menor del previsto, también hay que revisarlo, ¿eh? Claro, pues me temo que entonces esto va a ser Antonio, fallido todo. Hay una cosa que me preocupa especialmente, y es que en estos presupuestos se incorporan como ingresos, que lo son, los fondos europeos, los fondos Next Generation. Y cuando la ministra habla de que estamos, o en esos presupuestos se refleja claramente que va a haber un cambio de modelo de crecimiento en este país, que son los presupuestos más verdes y digitales de la historia, y que todo eso se va a generar pues a partir de ese incremento, pues oye, pues no, si buscas bien en esos presupuestos no encuentras ningún cambio de modelo de crecimiento en ningún caso. Son los presupuestos prácticamente calcados a los del año pasado. No hay un cambio de modelo, no hay una modernización de la economía. Es una economía de escasa productividad que tenemos en este país, que eso lo vamos a pagar de forma cara, y que además, si esos 25.000, 30.000, es igual, los millones que vayan pudiendo calzarse desde Europa, porque ya sabemos que llegan con retraso y normalmente con menor cantidad de lo previsto, si ese dinero se va a utilizar para cosas que no son el modelo de crecimiento, sustituir el modelo de crecimiento, encima el asunto es peor. El Gobierno cree que va a recaudar 100.000 millones de euros vía IRPF, o sea, impuestos en definitiva de todos los ciudadanos, y a través del IVA 75.000 millones de euros. Esa es la parte del león para llegar a esa máxima recaudación de 232.000 millones de euros con los que haría frente a todo este gasto que incluyen las cuentas públicas. 13 de octubre, Sí. Lo grabamos. Ni una ni la otra. O sea, ¿tú crees que ni una ni otra lo cumple? No, primero... Coincides con Miguel Garrido, entonces, el vicepresidente de los empresarios. Pero es que es muy simple. ¿Quién hace el IRPF y le toca pagar? Pues la clase media, incluso no tan media, las grandes compañías, grandes empresas, esas que dicen que van a buscarles por ahí en los rincones de los cajones para que paguen cualquier cosa. Ahí no está la gran cantidad de ese importe. El IRPF es un impuesto global de todas las clases medias y de la gente que va a tener que pagar más. Y tendría que pagar más siempre y cuando pudiera, en este caso, ganar más. Pero como no se va a ganar más porque ninguna de las condiciones se van a dar, pues menos ahí. O sea, no va a haber ese ingreso que ellos prevén, porque tampoco crecemos ni vamos a crecer al nivel que requiere para que eso suceda. Y la segunda, el IVA. El IVA tiene que ver con el consumo. Es decir, tiene que ver con que vamos a consumir mucho más, de manera que ese IVA va a estar ahí circulando y el Estado pues podrá recaudar más. Bueno, pues tampoco. El consumo ha tenido un rebote por un ahorro, en teoría, que teníamos incorporado durante la crisis sanitaria, pero atención, muchas de las cifras que ya se habían dado de que, por ejemplo, en este último puente que acabamos de vivir íbamos a tener unas ocupaciones de unos porcentajes determinados, resulta que tenemos un porcentaje ya algo inferior de lo previsto, menos hostelería tal y como estaba previsto por las primeras proyecciones que se daban. Ha estado muy bien, por supuesto que ha estado muy bien, pero no hemos llegado a las cifras previstas, y no llegar a las cifras previstas significa que tampoco llegaremos a las cifras previstas de ingresos por IVA, por IRPF y por otras cosas, y ahí es donde viene el problema. Claro, y luego está, por ejemplo, el asunto del paro. Para que efectivamente pudiera darse el hecho de que pues se consiguieran esos 100.000 millones de euros vía IRPF, necesitamos que más gente trabaje. O sea, que más gente, gracias a su nómina, contribuya, evidentemente, con sus impuestos. ¿Cuánto deberíamos bajar la tasa de desempleo, que ahora está en los 16%, para conseguir que haya más gente trabajando, dado que los demás, los que estamos felizmente trabajando, no vamos a pagar más? Ya pagamos lo que pagamos en función de lo que ganamos ahora, que es lo mismo que hemos pagado el año pasado. Pero, Antonio, lo primero que habría que contabilizar es bien
el paro, es decir, quiénes están parados y quiénes no. De esa manera podríamos interpretar perfectamente cuál va a ser el coste por desempleo, cuándo van a pasar los ERTE a parados, si es que en un porcentaje importante probablemente, y desgraciadamente va a ser así, los ceses por autónomos, cuántos van a estar. Todo ese elemento que conformará el paro del futuro probablemente habría que analizarlo correctamente, es decir, qué cifras exactas de parados tenemos en este país, cuánta gente ha dejado de apuntarse o de aparecer en las listas porque no consigue trabajar o no consigue encontrar ninguna expectativa. Todo ese coste de desempleo, ellos consideran que va a bajar, porque va a crearse empleo. Y se va a crear empleo en unas circunstancias globales muy interesantes. Primero, hay un fallo logístico global que va a impedir que muchas de las cosas que queremos comprar estas Navidades no las vayamos a comprar. Y si tú no las puedes comprar porque no van a llegar a las estanterías, pues no vas a necesitar dependientes en esas tiendas. Y ese colapso global logístico se traduce en muchísimas más cosas. Se traduce también en empresas que por culpa de los incrementos del coste de la energía están cerrando durante unos días, durante unas semanas y no producen. Y si no produces no puedes seguir pagando a tus trabajadores, los dejas también en un ERTE o incluso algunas empresas entrarán en juego. En este país hay 130.000 empresas que según el Banco de España están en quiebra técnica y 700.000 empresas también según el Banco de España que tienen en estos momentos alguna cuota impagada o de la Seguridad Social o de sus obligaciones fiscales. Es decir, hay casi 1 millón de empresas en este país que tienen problemas para saber si el año que viene van a tener capacidad de generar algún tipo de empleo. O sea, plantearse que este país va a bajar el paro de esa manera y que eso va a costarnos menos y así tendremos más dinero para invertir, es sinceramente de que esta gente no ha trabajado en una empresa privada en su vida, no tienen ni idea de lo que supone subir persianas cuando te vas a trabajar, ni lo que supone tener a tu empresa en un momento de dificultad. No tienen ni idea y es sorprendente que esta gente esté al mando de esta historia. Hay un margen ahí para meter la tijera, ¿verdad?, en otras cosas. Claro, aquí hay que analizar dos cosas muy rápidas. Una es que el problema es donde estamos ahora, que tiene mucho que ver en cómo se ha gestionado estos últimos 18 meses las cosas. Es decir, al final dices, bueno, es que ¿qué alternativas hay? Bueno, es que tenemos un problema, es que se ha estrechado el asunto. En este país no ha habido ayudas directas a las empresas. Las empresas están en una situación complicadísima que se va a complicar más a medida que se vayan, por ejemplo, acabando las moratorias para presentar concurso de acreedores. Eso lo vamos a tener a partir de la primavera del año que viene. Y esto es porque se ha hecho mal. Y como se ha hecho mal, pues no tenemos tanto movimiento como si hubiéramos, o tanto margen de movimiento como teníamos si se hubiese hecho de otra manera. Si se hubiesen ayudado a las empresas directamente para salvaguardarlas en algún momento. Pero lo segundo, alternativas, claro que hay. La alternativa no es subirle impuestos a todo el mundo. En este caso es plantear unos presupuestos seguramente con menores ingresos, pero también con menores gastos, salvaguardando posiblemente pues las pensiones y alguna cosa más. Pero hay muchos gastos que seguramente se podrían revisar y muchos gastos que tienen que ver sobre todo con ese modelo que se tiene que cambiar, con un modelo productivo que se tiene que cambiar. Es que no hay ya posibilidades de mantener un modelo productivo como el de antes. Ese modelo productivo es ineficiente, es improductivo y tarde o temprano empezará a generar muy pocos ingresos a las arcas públicas. Muchas empresas de las que estamos hablando que se quieren ahora mismo reconducir son empresas que sin ese cambio total de modelo de crecimiento lo que va a pasar es que esas empresas no van a ser viables. Ya lo decía hace un momento la persona de la COE, o sea, no van a ser viables y si no son viables no pagarán impuestos. Marc Vidal, muchísimas gracias y buenas noches, Marc. Nosotros. Bueno, espero que os haya gustado, por lo menos os hayáis divertido un poquito con el vídeo técnico, un poquito así con respecto a los aspectos también políticos que tienen que ver con los presupuestos. Como os decía al principio del vídeo, quería comentaros que si veis comentarios en este vídeo o en cualquier otro con mi careto, pero incluso con mi nombre, pero que os piden que les dejéis o que llaméis a un WhatsApp o un número de teléfono o que dejéis vuestros datos o algo por el estilo, no lo hagáis. Es totalmente falso. Os digo también que yo intento a veces comentar en algún caso en los miles de comentarios que hay, me es imposible. Los leo por lo menos durante los primeros días, pero no suelo comentar, no puedo hacerlo siempre. De manera que si veis un comentario mío, mirad bien si ese nombre, cuando le linkéis, enlaza a la página o enlaza a una página que han replicado mi persona. En todo caso, normalmente se denuncian, vosotros mismos denunciáis esos comentarios y así se anulan, porque YouTube los anula. Tarda un poco, pero los banea. Pero bueno, a veces durante un tiempo se mantienen ahí. Solo os quería avisar que tuvierais un poquito de cuidado y que nadie pique en eso. De hecho, alguno de vosotros me ha escrito o me ha comentado que incluso ha llegado a conversar con estos personajes y que lo único que querían son datos personales. Id con mucho cuidado, que el mundo está lleno de gente muy mala, muy mala. Bueno, como siempre, si os ha gustado, like, comentarios y lo de siempre. Pues suscripción, campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.